Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 4 de nuestro curso de razonamiento lógico y matemático. Estábamos viendo esto que dice aquí: considere nuevamente la condicional si P, entonces Q. Vea que esta conlleva este mensaje, que si ocurre lo indicado por el enunciado P, que recuerde que al ser el primer enunciado en una condicional se llama la hipótesis, entonces necesariamente ocurre lo indicado en la conclusión, o sea, por el enunciado Q. Por eso, a la conclusión, que ocurre necesariamente una vez haya ocurrido lo que indica la hipótesis, se llama la condición necesaria, porque ocurre necesariamente después que haya ocurrido P. Por la misma razón, si yo considero nuevamente esa condicional si P entonces Q, esa condicional también conlleva este mensaje, que si ocurre lo indicado por el enunciado P, que es la hipótesis, ¿verdad?, de esa condicional, eso será suficiente para que entonces ocurra lo indicado o señalado por el enunciado Q, que es la conclusión, ¿verdad que sí? Por eso a la P, que es la hipótesis, que ella es suficiente para que ocurra Q, se le llama la condición suficiente en una condicional. O sea que en una condicional a la hipótesis se le llama la condición suficiente, a la conclusión se le llama la condición necesaria, ¿ok? Finalmente, fíjense, en una bicondicional, P si solamente si Q, como esa es una forma corta de escribir esta afirmación, una condicional que dice si P entonces Q y otra condicional que dice si Q entonces P, fíjense que tanto P como Q en una bicondicional va a ser primero, mire, la P va a ser aquí condición suficiente, porque es la hipótesis de esta condicional, ¿verdad? Y acá va a ser condición necesaria, pues es la conclusión de esta otra condicional. La Q aquí, al ser la conclusión, es una condición necesaria. Y aquí la Q, al ser la hipótesis, es una condición suficiente. O sea que tanto P como Q en una bicondicional son condiciones necesarias y suficientes, o suficientes y necesarias, ¿ok? Bueno, pues fíjense, basándonos en eso, fíjense como yo puedo reescribir algunas veces, ¿verdad? Algunas veces menos, pues matemáticos nos pueden expresar una condicional o una bicondicional usando eso de condición necesaria y suficiente. Primer ejemplo, dice la condicional: si está lloviendo, entonces te vengo a buscar en el carro, que fue la condicional esa que nos provocó toda esta discusión sobre precisamente la afirmación compuesta llamada condicional. Se puede expresar en cualquiera de las siguientes dos maneras. Bueno, fíjense que yo identifico aquí, está lloviendo es la hipótesis, ¿verdad?, porque es la primera afirmación en esa condicional. Y te vengo a buscar en el carro como la conclusión. Así es que está lloviendo es la condición suficiente. Por eso puedo decir que esté lloviendo, que es la hipótesis, es una condición suficiente para venirte a buscar en el carro, ¿ok? Y como venirte a buscar en el carro, te vengo a buscar en el carro, es la condición, es la conclusión, pues esa es la condición necesaria. Pues yo puedo pensar esto de esta manera: venirte a buscar en el carro es una condición suficiente, necesaria, ¿verdad?, porque es la conclusión, para que esté lloviendo, ¿ok? ¿Lo vieron? Esta es la hipótesis y esta es la conclusión. Pues esta es una condición suficiente y puedo decir, estar lloviendo es una condición suficiente para venirte a buscar en el carro. Esta es la conclusión, por lo tanto, esa es la condición necesaria, pues puedo decir, venirte a buscar en el carro es una condición necesaria para que esté lloviendo, ¿ok? Bien, fíjense en esta otra. Dice, la condicional solo si apruebo el examen con A, con calificación de A, perdón, vamos a seguir acá. Solo si apruebo el examen con calificación de A, entonces me llevan a comer a un restaurante. ¿Okay? Esa es la condicional que me dan. Bueno, fíjense que esto no me están dando en la forma sí, entonces, ¿verdad que sí? Sino aquella cosa que exige solo si apruebo, ¿verdad? Bueno, pues recuerde que eso, cuando yo le añado solo si tal cosa a una condicional, eso quiere decir que esto está aquí, es el recíproco de una condicional, ¿ok? Bien, o sea que en este caso, fíjense que vamos a identificar lo que es aquí la hipótesis
y la conclusión en esta condicional. Y eso es importante porque recuerde que la hipótesis es la condición suficiente, la conclusión es la condición necesaria, ¿verdad? Y para yo poder escribir esa condicional en forma de condición suficiente o condición necesaria, tengo que saber qué es la hipótesis y qué es la conclusión, ¿verdad? Pues mire, ¿qué será la hipótesis? ¿Okay? Bueno, pues cuando analizamos este tipo de afirmación, de esta condicional escrita de esta manera, solo si apruebo el examen con calificación de A, entonces me llevan a comer a un restaurante. La hipótesis es esta, ¿verdad? Porque este es recíproco de la condicional. Si me llevan a comer a un restaurante, entonces apruebo el examen con calificación de A. O sea que la hipótesis ahora es esto que está acá, ¿verdad? Me llevan a comer a un restaurante. ¿Okay? ¿Y cuál será la conclusión? Pues la otra afirmación. Apruebo el examen con calificación de A. Bueno, pues si la hipótesis en esta condicional escrita de esa forma es esta, esa es la condición suficiente, ¿ok? Así es que yo podría reescribir esta condicional de esta manera. En cualquiera de las formas. ¿Sí? Mire, ¿cuál es la condición suficiente de la hipótesis? O sea, que me lleven a comer a un restaurante es una condición suficiente para estos otros, ¿ok? Que me lleven a comer a un restaurante eso, vamos a seguir acá arriba, es una condición suficiente y recuerde porque es una condición suficiente porque esa es la que es la hipótesis, ¿verdad? Para que apruebe el examen con calificación de A. De A, que es la mejor nota, ¿verdad? La mejor calificación que se puede obtener. Y como esta es la conclusión, aprobar el examen con calificación de A, pues esa es la condición necesaria, ¿okay? Aprobar el examen con calificación de A es una condición necesaria, y repetimos necesaria porque esa es la conclusión, y la conclusión es la condición necesaria para que ocurra lo otro, ¿verdad? Para que me lleven a comer a un restaurante. ¿Okay? Como un premio que le dan, ¿verdad? Por haber sacado tan buena nota. Muy bien, pues ahí tiene eso. Fíjense en este tercer ejemplo. Dice la condicional está lloviendo solo
solo si esto, solo si me vienen a buscar en el carro. ¿Sí? Esa condicional. Bueno, pues fíjense que esto yo no lo había visto hasta ahora, ¿verdad? Esta forma de escribir una condicional. Lo que yo sí había visto era que, por ejemplo, esta condición yo puedo decir, si está lloviendo, entonces te vengo a buscar en el carro, ¿verdad? ¿Qué usted puede decir? Te vengo a buscar en el carro si está lloviendo. Esa es otra forma de escribir esa condicional. Entonces tenemos esta otra que dice, solo si apruebo el examen con calificación de A, entonces me llevan a comer a un restaurante. Pues fíjate que aquí dice, tal cosa solo si. O sea que esto es otra forma de escribir, solo si me vienen a buscar en el carro, entonces está lloviendo, ¿ok? Vea que esta es otra forma de escribir. Solo si me vienen a buscar en el carro, entonces está lloviendo. ¿Ok? Bien. Bueno, pues fíjense que entonces al yo escribir esto de esta manera se parece a este tipo de afirmación que teníamos en el segundo ejemplo. ¿Y qué identificamos aquí? Que la hipótesis es la segunda, está lloviendo, ¿verdad que sí? Y la conclusión es la primera, me vienen a buscar en el carro. Así es que al yo tener esto como hipótesis, está lloviendo, y esto como conclusión, fíjese que es exactamente esta misma afirmación que está aquí, ¿verdad? Porque la hipótesis, fíjese que está lloviendo, ¿verdad? Y la conclusión es esta. Así es que esta afirmación es esta misma, ¿ok? Por lo tanto, lo que yo tengo aquí se puede escribir exactamente como escribí las dos formas en que escribí esta primera afirmación que les di en el primer ejemplo, que es esta misma que está aquí, ¿ok? Vamos a aclarar eso. Aquí la hipótesis aquí la hipótesis, según en este segundo ejemplo, yo identifiqué, ¿verdad?, la hipótesis como esta segunda afirmación, me llevan a comer a un restaurante, y la primera, si apruebo el examen con calificación de A, es la conclusión, ¿verdad? Pues aquí la segunda, está lloviendo, es la conclusión, es la hipótesis, ¿verdad? Según aquí, la segunda, me llevan a comer a un restaurante, es la hipótesis, ¿ves? Y la primera, me vienen a buscar en el carro, es la conclusión. ¿Ok? Repito, ¿verdad? Si lo tengo de esta forma, solo si, miro aquí, solo si tal cosa, entonces tal cosa. La segunda es la hipótesis, ¿verdad? La segunda es la hipótesis. Y la primera es la conclusión, ¿verdad? Y aquí la segunda, que es que está lloviendo, es la hipótesis. Y la primera, que es que me vienen a buscar en el carro, es la conclusión. Pero esa es la hipótesis y conclusión en el primer ejemplo que dimos aquí antes de este número 1, ¿verdad? Que son estas formas en que se puede escribir de la forma condición suficiente y condición necesaria. Así que las formas en que yo puedo escribir esta afirmación, ¿verdad?, que me la daban inicialmente de esta otra forma, ¿verdad?, es exactamente estas mismas que están aquí. Luego, las formas para escribir esta afirmación usando los conceptos de condiciones
suficientes o necesarias son las mismas en que las expresamos en el primer ejemplo, que todavía están aquí, ¿ok? No las van a copiar otra vez porque están copiadas en el primer ejemplo, pero están aquí, ¿ves? Que esté lloviendo es una condición suficiente, ¿ves? Porque esa es la hipótesis. Y entonces, para que me venga a buscar en el carro, que es la conclusión, ¿verdad? Y que me venga a buscar en el carro, que es la conclusión, es una condición necesaria, porque la conclusión es la condición necesaria para qué, y entonces la hipótesis que es que está lloviendo, ¿ok? Bien. Son las mismas que aparecen en ese primer ejemplo, en el primer ejemplo. Que no las vamos a repetir aquí, ¿verdad? Son las mismas que aparecen en el primer ejemplo. ¿Okay? Bien. Vamos a ver si tenemos otro aquí. Piensen en este otro ejemplo, número 4. Dice, identifique la hipótesis y la conclusión en las siguientes condicionales. Y la primera dice así: comer arroz y habichuelas es una condición suficiente para ¿qué? Para que ocurra ¿qué? Para no comer papas fritas. Para no comer papas fritas. Bien. Quiero identificar la hipótesis y la conclusión. Bueno, recuerde que si la condición está en la forma, si tal cosa, entonces tal cosa, lo que viene después del sí es la hipótesis, ¿verdad que sí? Y lo que viene después de entonces es la conclusión, ¿verdad? Y claro, con todas las variantes que puede haber, que hemos visto en los ejemplos anteriores y en unos ejemplos todavía anteriores a este, ¿verdad? Pero cuando nos las dan así, no en esa forma directa, si tal cosa, entonces tal cosa, nos dicen así, es una condición suficiente o una condición necesaria. La condición suficiente, recuerde que es la hipótesis, porque eso es suficiente para que ocurra entonces la conclusión, ¿ves? Pues mire, aquí le están diciendo que lo que es una condición suficiente es esta. Pues esa es la hipótesis, comer arroz y habichuela. O claro, para que usted pueda expresarla como un enunciado que puede clasificar como cierto o falso, como arroz y habichuelas. ¿Verdad? Porque escribir comer arroz y habichuela, como que eso no es una oración declarativa, ¿verdad? Pero para escribirlo de forma, es una condición suficiente, es una condición necesaria. Algunas veces hay que cambiar esto a una condición bien indefinida, ¿verdad? Pero para que sea una afirmación y yo decir que es una hipótesis, tengo que establecer el hecho de que yo como arroz y habichuelas, ¿verdad? Como arroz y habichuelas. ¿Cuál es la conclusión? La otra, que no como papas fritas. Papas fritas.
¿ok? Vamos a ver esta otra. Ponerme los zapatos nuevos es una condición necesaria ¿para qué? Para ir al cine. O sea, irme a ver una película, ¿verdad? Bueno, fíjense que aquí identifican el ponerse los zapatos nuevos como la condición necesaria. Recuerde que la condición necesaria es la conclusión de una condicional, ¿verdad? Porque si pasa lo que dice la hipótesis, entonces necesariamente ocurre lo que dice la conclusión. Así que si la condición necesaria es esta es la conclusión, y por lo tanto esto, ir al cine, es la hipótesis, ¿ok? Hipótesis. Y claro, fíjense que aquí también eso está muy indefinido, no establece un hecho, ¿verdad? Pero si yo escribo voy al cine, entonces sí tengo una afirmación que puedo clasificar como cierta o falsa, ¿verdad? Pero se dice en esta forma, que no es como una afirmación, cuando tenemos el uso de eso de condición necesaria o condición suficiente. Algunas veces hay que cambiar eso, ¿eh? Y la conclusión, pues lo que es necesario, ¿verdad? Que es que me pongo los zapatos nuevos. ¿Sí? Muy bien. Ajá. Mire a ver este otro ejemplo. Número 4, ¿no? 5. Reescriba la bicondicional. Mi mamá me ama sí y solo sí yo soy bueno. Mi mamá me ama, sí, solo sí, yo soy bueno. Fíjense que es una bicondicional. ¿Cómo yo sé que es una bicondicional? Porque tenemos esa frase, sí y solo sí. ¿Sí? Bueno, pues acabamos de ver, ¿verdad? Más bien antes de empezar estos ejemplos, que en una bicondicional cada afirmación que la compone es una condición necesaria y también es una condición suficiente, ¿verdad que sí? Fíjense que aquí tengo dos afirmaciones en esta bicondicional. Mi mamá me ama, es la primera, ¿verdad? Y la otra, yo soy bueno. Pues cada una de esas dos afirmaciones es condición suficiente y condición necesaria. Pues ¿cómo usted reescribe esto? Bicondicional, usando esa nomenclatura de condición suficiente o condición necesaria. Pues cada una de ellas es condición suficiente y necesaria. Por lo tanto, yo podría escribir así. Primero, mi mamá me ama, que mi mamá me ame. Que ocurra eso es una condición suficiente y necesaria ¿para qué? Para que yo sea bueno. ¿Okay? Otra forma en que podría escribir eso. Bueno, fíjense, yo puedo decir condición suficiente y necesaria, puedo decir condición necesaria y suficiente. Así que puedo dejar esta afirmación aquí y esta afirmación acá, para que en vez de decir condición suficiente y necesaria, decir condición necesaria y suficiente. ¿Okay? Que mi mamá me ame es una condición necesaria y suficiente para
yo ser bueno. ¿Okay? Fíjese otra forma que podría escribir eso. Yo escogí escribir primero que mi mamá me ama, ¿verdad? Pero puedo escoger primero yo soy bueno. Yo ser bueno es la otra afirmación que está en esa bicondicional, pues una condición necesaria y suficiente, ¿verdad? Es una condición necesaria y suficiente para que mi mamá me ame. O podría decir, yo ser bueno es una condición suficiente y necesaria, ¿verdad? Porque esto lo puedo cambiar de orden, ¿verdad? Yo ser bueno es una condición suficiente y necesaria para que mi mamá me ame. Seguimos acá. Para que mi mamá me ame. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver si tenemos otro ejemplito aquí. Escriba el número 6, ¿no? Escriba la variante indicada para cada una de las siguientes condicionales. Y la primera dice así: que llueva es una condición suficiente, que llueva para que me vengan a buscar en el carro. ¿Okay? Primero, voy a ponerlo así, primero, distinto al 6, ¿verdad? Primero. ¿Cómo yo puedo escribir la que me van a pedir, perdón, me van a pedir el recíproco? Me dan esa afirmación, que es una condicional, y me piden primero el recíproco. ¿Sí? Pues mire, puedo escribirlo de varias formas, ¿verdad? Usando esto de condición necesaria y suficiente. Como esta es una condición suficiente, pues el recíproco es yo hacer la conclusión, ¿verdad? Porque recuerde que en el recíproco usted intercambia la hipótesis y la conclusión, ¿verdad? Pues si esta es la hipótesis, porque es una condición suficiente, yo la puedo hacer una condición necesaria para que sea entonces la conclusión. Así que puedo decir que llueva es una condición necesaria, en vez de suficiente, necesaria para que me vengan a buscar en el carro. ¿Okay?
Otra forma, pues mire, como esta es la condición suficiente, pues yo puedo traer esta al frente para que sea entonces la condición suficiente y esta la pongo atrás para que sea entonces la necesaria, ¿verdad que sí? Así que yo podría decir que me vengan a buscar en el carro, hago esa la condición suficiente, es una condición suficiente para que esté lloviendo, ¿verdad? Suficiente para que esté lloviendo. Ahí tenemos dos formas en que yo podría escribir el recíproco o converso de esta afirmación condicional que me daban. Fíjense en esta otra, que dice: ir a comer a un restaurante es una condición necesaria. Ir a comer a un restaurante es una condición necesaria ¿para qué? Para sacar A en el examen de matemáticas. Y nos están pidiendo el contrapositivo. Esa es la variante. Aquí nos está pidiendo el recíproco converso, aquí nos va a pedir el contrapositivo de esa afirmación que es una condicional, ¿verdad que sí? Contrapositivo. El contrapositivo. Pues mire, dice, ir a comer a un restaurante es una condición necesaria para sacar A en el examen de matemáticas. Para facilitar esto, voy a reescribir esto en la forma así entonces, ¿ok? Reescribimos la condicional dada en la forma, bueno, como esta es la condición necesaria, esta es la conclusión, pues esta es la hipótesis, ¿verdad? Sacar A en el examen de matemáticas es la condición que es la hipótesis, ¿verdad? O sea que si yo puedo escribirlo de la forma así, entonces diría, si saco A en el examen de matemáticas, entonces ocurre lo otro, la condición necesaria, ¿verdad? Voy a comer ¿a dónde? A un restaurante. Bueno, pues ¿cómo yo podría reescribir el contrapositivo? Recuerde que el contrapositivo es, si no ocurre la conclusión, entonces no ocurre la hipótesis, ¿verdad que sí? Así que yo podría decir, no sacar A en el examen de matemáticas es la condición suficiente para que entonces no vaya a comer al restaurante, ¿verdad? Porque esta es, fíjense, repito, esta es la conclusión, ¿verdad que sí? Y esta es la hipótesis. Pues entonces, esta es la conclusión, perdón, y esta es la hipótesis. Pues entonces, en el contrapositivo es, si no voy a comer en el restaurante, entonces no saco A en el examen. O sea que entonces, esta es la conclusión, ¿verdad? O sea, no sacar A en el examen de matemáticas es la condición necesaria para que entonces no vaya a comer al restaurante, ¿verdad? Porque esta es la conclusión en el contrapositivo, ¿verdad? Vamos a escribir. El contrapositivo diría, para no equivocarnos y entenderlo mejor, si no voy a comer en el examen, a un restaurante,
a un restaurante, entonces no saco A en el examen de matemáticas. Entonces, no saco A en el examen de matemáticas, ¿verdad? Bueno, pues ya que tenemos analizado eso, vamos a ver dos formas de escribir el contrapositivo. La primera, como este es el contrapositivo, esta es mi hipótesis en el contrapositivo, ¿verdad? Así que sería la condición suficiente en el contrapositivo. No ir a comer a un restaurante es una condición suficiente, porque fíjense que esa es la hipótesis de mi contrapositivo, ¿verdad? Suficiente para lo otro, para no sacar A en el examen de matemáticas. ¿Y cuál sería la otra forma, la número 2, de escribir el contrapositivo de esto, que es este, ¿verdad? Pues como en este contrapositivo, esta es la hipótesis, la condición suficiente, y esta, sacar en el examen de matemáticas la condición, es la conclusión, por lo tanto la condición necesaria, puedo decir, sacar A en el examen de matemáticas, perdón, no sacará, perdónenme, no sacará, no sacar A en el examen de matemáticas es una condición necesaria, porque es la conclusión de nuestro contrapositivo para no ir a comer a un restaurante. Matemáticas es una condición, repetimos, necesaria, porque fíjense que esa es la conclusión, lo que viene después del entonces en el contrapositivo, para lo que dice la hipótesis, no comer, no ir a comer a un restaurante. Y ahí tendríamos, ¿verdad? Esa forma de reescribir esas, ¿cómo se dice? Esas variantes que nos han pedido ahí, ¿verdad? Bien, bueno, pues con esto terminamos esta lección número 4 de nuestro curso de razonamiento lógico y matemático. Ya prontito nos veremos en la lección número 5, donde continuaremos. De hecho, en la siguiente lección es bien importante, porque vamos a ver cómo usted demuestra teoremas, que es una de las cosas más importantes, si no la más importante, que hacen los matemáticos, demostrar teoremas, ¿ok? Demostrar teoremas. Y vamos a ver las distintas formas de probarlo, ¿ok? Y con ejemplos. Bueno, pues hasta entonces, nos vemos.